este canal que va a ser tu nuevo canal de confianza. Estamos aquí con María y con... Soy Ali. Y yo soy María. Y este canal se va a llamar... ¿Cómo se va a llamar? Frutos. Raíces que dan fruto. Así se va a llamar este canal. Eh, ok. Vamos a hablar de muchos temas y este tema va a ser muy importante creo que para nosotras y para realmente para que ustedes nos conozcan. Entonces, te dejo el tema a ti. ¿Cuál va a ser el tema de hoy? El tema de hoy es nuestra historia con Dios. Y creo que sí es conocernos a nosotras, pero creo que más que nada es que conozcan a el Dios que nos encontró a nosotras. Y pues sí, básicamente vamos a hablar de varios temas. Tenemos preparadas varias preguntas, pero giran en torno de cómo Dios nos encontró. ¿Quién es Dios para nosotros? Y quiénes somos ahora que tenemos a Dios. Sí. ¿El micrófono? El micrófono. Este es nuestro micrófono. Entonces, ya que ya presentó el tema Ali, vamos con las preguntas. Va a ser un video corto, pero la primera pregunta es ¿cómo era mi vida y qué idea errónea teníamos antes de conocer a Dios? ¿Quieres empezar tú? ¿Quieres empezar tú? No, ok. Creo que empiezo yo entonces. ¿Cómo era mi vida? Yo antes, antes de conocer a Dios, creo que estaba llena de ansiedad y estaba llena bueno, no de tanta de depresión, pero estaba un poco triste. Eh, Voy a hablar un poquito de antes de conocer a Dios. Unos años antes había perdido a mi padre y había perdido a mi madre, bueno, perdí a mi mamá. Entonces, eh, fue una pérdida muy difícil para mí que dolía mucho mi corazón. Y me acuerdo cuando le decía a Ali, y he contado mucho esta historia, que encontré una carta en mi teléfono en donde decía que yo estaba muy triste y que pensaba que Dios no me amaba a mí, porque pensaba que que yo había hecho tantas cosas que yo pensaba que Dios ya nunca, nunca me iba a perdonar. Y creo que eso es algo erróneo que había tenido yo de Dios, porque pensaba que Dios no me amaba. Entonces, mi vida antes de conocer a Dios era mucho de también no aceptar, como me fijaba tanto en lo que las otras personas decían de mí, estaba triste por lo que había pasado con mis papás, estaba empezando a tomar, estaba empezando a fumar y todas estas cosas llevaron a decir como que Dios no me amaba. Entonces, creo que esa era mi vida antes y también estaba en una iglesia en la que no me ayudaba de nada a progresar en mi vida y cuando iba a la iglesia solo era como, de hecho una vez fui borracha a la iglesia eh, y solo me sentaba y no entendía nada, no sabía absolutamente nada. Entonces creo que esa era mi vida y eso era lo erróneo que estaba pensando, que Dios jamás me iba a perdonar por lo que había hecho y que nunca, nunca, nunca o no era merecedora de ese amor que Dios tenía. ¿Y cuál es la pregunta otra vez? Es cómo era mi vida y Y y qué, cómo era mi vida y qué idea errónea teníamos antes de conocer a Dios. eh, yo te escuchaba, yo decía, creo que, creo que conocimos a Dios de una manera muy diferente. Yo crecí en un hogar cristiano, entonces podría decirse que tú todo el tiempo sabes que hay un Dios. Tú todo el tiempo sabes, tú todo el tiempo sabes que Dios existe, que Dios te ama, porque te lo dicen en la iglesia, que Dios te cuida. Entonces, había esa conciencia en mí de que había un Dios, pero creo que
había escuchado de su amor, había escuchado de sus milagros, que sabía que teníamos que leer la Biblia, que teníamos que orar, que eso le agradaba a Dios, pero yo no veía a Dios como un padre que estaba tratando de amarme, que estaba tratando de llamarme, sino lo veía como ese ser, ni siquiera lo veía como un padre, lo veía como un ser que si él hacía así, podía quitarte la vida, podía, lo veía como un ser que te prohibía todo, que te prohibía absolutamente todo, que nada lo hacía feliz, que todo el tiempo era como reglas, reglas, reglas y más reglas. Y yo cuando me acercaba, cuando pensaba en Dios, era más un temor, pero no un temor de respeto, un temor de miedo, un temor ay no, yo sé que, no, yo sé que ya no oré, Dios ya no me va a querer ver, o sea, no me va a querer recibir, no me va a querer ver, no podía verlo como un padre amoroso, eso es lo contrario a un padre amoroso, pero tenía esa conciencia de que había un Dios, pero era un Dios que solo me regañaba, era un Dios que solo esperaba de mi perfección, un Dios que tenía tantas y tantas reglas para darme, y para mí era muy difícil acercarme a Dios así. Para mí era como, nunca voy a poder cumplir esas expectativas y nunca, o sea, Dios nunca me va a amar, pero no era con tristeza que lo veía, sino lo veía más como, ay Dios, que hago fiestas. O sea, que hago fiestas, ¿por qué tantas reglas? Y creo que eso me hacía como, sí tener como esa conciencia de Dios, pero de lejitos. Más que nada veía a Dios como alguien que solo te regaña y te prohíbe cosas. Okay. Y ya. Y lo único que para Dios podías hacer era leer la Biblia. Los demás no. Ok. Ok, El micrófono. oh, perdón. La segunda pregunta va a ser, ¿cómo me buscó Dios cuando yo no lo estaba buscando a él? Empieza tú. Eh, pues como decía, uno cuando creces escuchando de Dios, cuando creces en el Evangelio, cuando creces yendo a iglesias, piensas que ya encontraste a Dios. Piensas que ya tienes a Dios de tu lado y que ya no hace falta buscarlo más. Y obviamente en ese momento, con esa conciencia de ya Dios, yo sé que Dios existe, yo sé que pues vivo a la iglesia de chiquita, como que uno piensa que ya es todo, que ya no hay más. Pero yo me acuerdo, y hace poco, y bueno, hoy que estábamos planeando esto, le contaba a María de que creo que fue la primera vez que experimenté esa presencia de Dios y, y experimenté el arrepentimiento y la conciencia de es que de verdad hay un Dios. Y me acuerdo que yo estaba buscando hacer horas para poder venirme a este país de niñera. Entonces eran la pandemia, las únicas horas que encontré eran yendo a con un grupo de personas de la iglesia donde iba antes, a una comunidad con niños, a enseñarles, darles clases. Y esas eran como las únicas horas que encontré. Y dije, bueno, vamos. Y me acuerdo que había un muchacho de ahí que me gustaba, que yo le gustaba a él, y empezamos haciendo las cosas horribles, o sea, de una manera muy mal. Y sí había algo en mí que me decía como, esto no está bien, esto, esto no está correcto, pero al mismo tiempo no había esa conciencia de, ok, tengo que parar, o eso está mal, o ya, o sea, o Dios ya no me ama. Entonces, me acuerdo que estábamos en una reunión que tenían, después de darle clases a los niños, le daban clases, bueno, una prédica pequeña a los papás, solo había como uno o dos papás, y las maestras que estábamos ahí. No recuerdo bien de qué era lo que estaban hablando, de qué estaban predicando, pero me acuerdo que al momento de la oración ponen la canción de Yeshua, nunca se me va a olvidar eso. Y pues yo empecé a orar, como siempre me habían enseñado a orar, cerrar los ojos, escuchar al que está orando. Y en eso me acuerdo que es el momento donde Dios me encontró. En el peor momento tal vez de mi vida espiritual, me acuerdo que sentí su presencia, su amor,
sentí como ese arrepentimiento de decir qué estoy haciendo, o sea, debo de parar, debo de dejarlo. Y de decir, como de tener esa conciencia de decir, es que hay un Dios que me ama, hay un Dios que siempre me ha estado esperando. Y me acuerdo que llegué a mi casa y le conté a mi mamá, le conté a mi hermana, les dije, es que yo no sabía que esto existía, que existía la presencia de Dios. Y fue un momento donde yo puedo decir, hubo un antes y después. Hubo ya paro con todo lo mal que estaba haciendo, las canciones que estaba escuchando, lo que veía, cómo hablaba, cómo vivía. O sea, incluso, ¿cuánto tenía? Como 18 años, yo creo que tenía. Y fue como puedo cambiar mi vida. A pesar de que mi vida no está, yo que sé, un desastre, pero fue como puedo hacer las cosas diferentes. Y creo que ese es nuestro Dios. Estaba leyendo, creo que es de Jeremías, que dice de que y me buscarán de todo corazón y me hallarán. También Jesús dice que Él está a la puerta y que Él no nada más se queda en la puerta, sino de que Él llama, Él toca, pero requiere algo de nosotros, un paso de nosotros, abrir esa puerta y dejarlo estar. Entonces, hay muchas personas que dicen, no, es que aún no es mi momento, aún tengo más cosas que hacer, más cosas que vivir. Hay una vez escuché que decían de que cuando esté viejito y me esté muriendo, ahí sí. Entonces, ignoramos que Jesús está a la puerta, que Jesús de verdad ya está ahí. Y pensamos que tenemos que arreglar un poquito nuestra vida antes de llegar a Él. Y no es cierto. Nadie va a escuchaba esto de que nadie se arregla los dientes antes de ir a un dentista. El dentista es el que te arregla, el que te limpia, el que hace lo que tenga que hacer. Y es igual con Dios. Él es el que se encarga de arreglar nuestra vida, de nuestros pasos, de cambiar cada cosa que ni siquiera nosotros nos damos cuenta de que está mal. Entonces, pues, tu micrófono. Bravo, gracias. Bueno, creo que una de las cosas, como les dije en la primera pregunta, mi madre había fallecido, entonces tenía, al menos lo que me habían dicho o lo que había escuchado mucho en la iglesia en la que iba, era de que lo que tú haces puede que llegue algo malo a tu vida, por lo que tú haces. O sea, por mi pecado puede pasar algo malo. Entonces yo tenía, como en ese tiempo yo estaba tomando, estaba yendo a fiestas, estaba yendo a lugares en donde no me traía nada bueno. Entonces para mí fue muy difícil, o sea, pensaba que era mi culpa. Pensaba que por mi culpa mi madre había fallecido. Entonces, al pensar eso, siento que me trajo mucha tristeza y me trajo mucha culpa. Me trajo muchísima culpa. Entonces, pues obviamente no buscaba de Dios en ese momento. No buscaba de Dios. De hecho, hasta empeoré en las cosas de tomar. Empecé a tomar más, empecé a fumar más, empecé a hacer más cosas que me arrepiento, la verdad, me arrepiento de todas esas cosas. Pero ahí donde yo estaba en mi peor momento, podría decirse, ahí es donde Dios me encontró. Y creo que me mandó a personas, creo que me mandó a personas porque yo hablé con ella, empezamos a ser amigos, yo ya conocía a su esposo y ellos llegaron a mi vida literal como una bendición. Ellos empezaron a hablar conmigo, me invitaron a la iglesia y al principio era como, estos cristianos. No, o sea, no decía eso. ¿Qué se creen estos cristianos? No, solo hablaba con ellos porque siempre me ha gustado hablar de Dios.
pero no lo vivía. Yo sabía que había un Dios, mas no lo vivía. Entonces, creo que Dios me mandó a personas para que de verdad me enseñaran lo que realmente Él era y lo que quería con mi vida. Entonces me invitaron a su iglesia y ahí pude de verdad sentir la presencia de Dios cuando hablaba el pastor. Y cada vez que iba, creo que 4 veces fui a la iglesia de ellos. 4 veces fui y ahí dije, me voy a quedar. Porque realmente todo lo que decía el pastor era algo que reflejaba mi vida. Y podrías decir, ay, pues es coincidencia. Hablaba de cosas que habla todos los días, pero no, de verdad, cada vez que iba era algo para mí. Y yo sabía que era Dios hablándome a mí. Y, y creo que ahí fue donde me di cuenta que Dios quería que como pues estuviera con él. Entonces lo que hice yo fue sentarme en enero. Literal en enero fue. El 1 de enero me senté en mi cama a las 12 de la mañana y empecé a orar y le dije que me abriera puertas y que yo quería que Él escribiera mi vida, que, que yo quería seguir todo lo que Él dijera, que los planes que Él tuviera para mí los iba a aceptar, que yo solo quería estar con Él. Y lo que pasó después de eso, de enero hasta ahorita que estamos en agosto, ha pasado... Junio. Perdón. Junio. De enero a junio, puedo decir que Dios ha estado en mi vida, en mi casa y ha estado en mi alrededor. Porque he aprendido tanta cosa, ha pasado tantas cosas, he aprendido tantas cosas que solamente puedo decir que es Dios en mi vida. Entonces, creo que es donde me encontró cuando yo no lo estaba buscando. ¿Otra pregunta? ¿Quieres hacer la pregunta? Dice, ¿qué área de mi vida ha sido la más difícil de rendir al Señor? Más difíciles que ha hecho el Señor. Digo, que me ha confrontado el Padre y creo que mi esposo se va a... No sé si se va a poner feliz o se va a enojar, el que está grabando. Pero una de las cosas más difíciles ha sido respetar a mi esposo. Y no porque lo tratara mal, sino más que... ¿Cómo les digo? Dios nos manda a respetar a nuestros esposos. Creo que hay una... ¿Puedes decirlo? Creo que es en Efesios que habla de, que dice de que esposas respeten a sus esposos, maridos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Pero si hay, como obviamente el esposo también debe de respetar a la esposa, pero si hay un énfasis, creo que para los hombres es muy, muy importante el respeto. Y para cada hombre el respeto se ve de manera diferente. También en Proverbios, ¿no? Proverbios... No, dice cómo es la mujer. Proverbios 29. Que la mujer que pelea es como una gotera. ¿Cuál es? Que la mujer que pelea, dice que la mujer que pelea es como algo que está en la casa o algo así. Creo que es una gotera, o sea, como que todo el tiempo está ahí. Bueno, lo buscaremos después. Pero bueno, la cosa que ha sido más difícil para mí es respetar y ser una mujer que realmente respeta a su esposo o una mujer virtuosa. Eso es lo que ha sido tan difícil para mí. Y no porque haya sido una mala esposa, sino más como no lo trataba como la Biblia dice que lo hagamos. Y creo que mi esposo puede decir que sí. Di así, sí. Bueno, eso creo que ha sido algo difícil y sigo con eso porque toda mi vida me han dicho como... Creo que es mucho de familia, pero mi familia siempre han dicho, en la
que no le grita al esposo, les falta un gritito a los esposos. Entonces para mí he vivido con todo eso y obviamente si me dicen eso, o como le dicen, si tú tratas bien a tu esposo, te va a dejar, porque a los hombres no les gustan buenas mujeres. Sí. ¿De dónde? O sea, puedo entenderlo, pero al mismo momento no hay nada en la Biblia que diga eso. Si no, nos dice que respetemos a la iglesia, que respetemos a nuestros esposos y que los esposos también amen como Cristo amó a la iglesia, a la esposa. Y perdón que te interrumpa, yo sé que es tu momento, pero lo que dijiste es muy importante porque dijiste de que no lo estaba tratando como la Biblia dice. O sea, tal vez, bueno, María no le pegaba a su esposo, no sé. ¿Te pegaba? ¿Te pegaba? ¿Y? Dice que volteemos y luego dice así. Ok. Bueno, tal vez no sé. O sea, uno no tiene que llegar a un punto grave para decir, sí lo estoy tratando mal. No. O sea, tan solo que no se alinee a lo que Dios nos manda, ya es ahí de cuestionarse un poquito como, ok, creo que hay algo que cambiar aquí. Entonces eso es muy valioso porque si a veces pensamos que porque no estamos tal vez lastimando tan mal a la otra persona, es como, pues todo está bien, o sea, mi matrimonio está bien, él está feliz, cuando realmente si nos vamos a la Biblia nos damos cuenta de que hay veces que no lo estamos haciendo. Sí. Y creo que eso ha sido un poco difícil porque ya no es lo que, o sea, he aprendido todo eso desde desde mi mamá, como mi mamá trataba a mi papá, lo que me han dicho mi familia a mí. Entonces, eso ya es un poco, es difícil, pero nada es difícil con Dios, así es. Pero eso es algo que estoy trabajando y voy a seguir trabajando y siento que voy en buen camino porque Dios me está ayudando. Entonces, así. Tal vez mi control. Bueno, voy a leer otra vez la pregunta. Dice, ¿qué área de mi vida ha sido lo más difícil de rendir al Señor? El control de las cosas. Creo que como el querer tener todo perfecto, el querer como solucionar todo antes de venir y buscar a Dios. En el sentido de yo decía, bueno, cuando limpie toda la casa y quede reluciente, ahora sí voy a tener mi tiempo con Dios porque pues ya me puedo sentar en paz en mi mesa, abrir mi Biblia y todo. Y es el simple hecho de querer tener el control también. Muchas veces sí, sé que Dios ha usado mucho a mi esposo porque a veces es de que tengo que terminar de lavar los trastes y doblar la ropa y hacer esto y hacer lo otro. Y mi esposo me dice de que, amor, solo ven y siéntate conmigo y ve la tele. Y yo, no, tengo que terminar. Y él, amor, hay tiempo para todo. O sea, ven, siéntate conmigo, después lo podemos hacer juntos. Pero cuando él me dice eso, me recuerda como que, como dice la Biblia, hay algo que primero vale la pena buscar, que es a Dios, su reino. Y a veces me identifico mucho con la historia de Marta y María, de que una estaba limpiando, tratando de que todo estuviese listo, y la otra simplemente estaba a los pies de Jesús, escuchándolo, aprendiendo lo que él tenía que decir, y ella sabía que eso era lo más importante. Y de verdad, yo batallo tanto con eso, y hasta la fecha creo que Dios sigue trabajando mucho conmigo en eso, recordarme que hay una sola cosa que vale la pena buscar, por la que vale la pena afanarse, y es buscar a Dios. Y la última pregunta dice, ¿qué verdad del Evangelio necesito seguir recordándome todos los días? ¿Quieres empezar tú o yo? Okay. Una verdad en la Biblia. Ok, una verdad que yo creo que me tengo que seguir recordando y me he dado cuenta hace poco, creo que es de que Dios me sigue amando y de que no es por las obras que somos salvos. Wow. Es por las obras que somos salvos y no por la fe somos salvos. Y eso está en Efesios 6, no, Efesios 2,
Efesios 2, 8, 9. ¿Sí? Ok. No somos salvos por la fe. Digo, no. Somos salvos por la fe, no por las obras. Entonces creo que es algo que tengo que estarme recordando todos los días. Y de que Dios, aún así, aunque yo falle, Él sigue siendo fiel. Porque nosotros podemos encontrar en la Biblia que Dios es fiel y Dios es misericordioso. Entonces, aunque yo falle, Él sigue siendo fiel. Y no significa, o sea, de que yo falle, no significa que Dios se va a ir y va a estar lejos de mí, jamás. Eso no significa. Significa que, o sea, aunque yo me quiera alejar, Él siempre va a seguirme y siempre va a querer estar conmigo. Entonces creo que es algo que me tengo que recordar todos los días, porque todos los días fallo. Y creo que hay muchísimas cosas que tengo que mejorar. Tengo que mejorar en, muchas áreas de mi vida. O sea, no solo es esa que les dije, sino hay muchísimas áreas de mi vida que tengo que seguir y seguir y seguir. Y aunque un día, mañana hoy tal vez yo falle en esa área, o tal vez mañana falle, pero aún así no me quita de que Dios me sigue amando y de que, perdón, y de que Dios sigue como confrontándome, porque al final es una confrontación, creo. Y creo que una de las cosas creo que tú me dijiste algo hoy en la mañana que estábamos hablando de esto, de que, de que voy por buen camino, porque, ¿qué dijiste tú en la mañana? Le decía a Ali que había una lucha entre mi espíritu contra mi carne. Y Ali me decía, bueno, significa, si hay una lucha es porque tu carne todavía no ha ganado. Entonces siento que sé que hay una lucha y sé que voy a seguir luchando contra esos pensamientos y esas cosas malas que algunas veces hacemos, pero si hay una lucha es porque vamos a seguir mejorando. Y hay una cosa que escuché del pastor que dijo que Dios nos sigue purificando todos los días. Y no fue del pastor, fue de una clase que dio una muchacha en la iglesia, que fue de que Dios sigue trabajando en ti. O sea, de que tú estás aquí, es porque Dios sigue trabajando aquí, en ti. Entonces, me quedo con eso y quiero seguir pensando en eso, de que Dios sigue trabajando en mí y va a seguir trabajando en mí y que mi carne no va a ganar y no va a ganar el diablo. No, no va a ganar, sino que Jesús ya ganó la batalla. Entonces ahí la dejo. Amén, aleluya. Aleluya, hermana. ¿Qué verdad del evangelio tengo que recordarme todos los días? Es que son muchas. Creo que una de ellas es la que acabo de decir, como me tengo que recordar todos los días qué es lo que vale la pena buscar, que es a Dios por encima de todo, pero creo que también Dios me ha estado enseñando últimamente como la importancia de orar. Creo que, pues, sí, como decía antes, sí te enseñan que tienes que orar, que tienes que cerrar los ojos y que orar es hablar con Dios. O sea, sabía, sabía lo teórico, pero no lo ponía en práctica. Hasta hace poco que, que empecé a ver, creo que nuestra amistad me ha enseñado muchas cosas, pero de verdad empecé a ver cómo el orar sí es poderoso y el orar sí no te hace una viejita religiosa. El orar te hace ser más como Jesús. Y ¿quién no quiere ser como Jesús? Y de verdad nos conecta con el Padre, nos enseña incluso como a hablar con Él, a saber pedirle las cosas. Nos enseña que no nada más somos nosotros en necesidad, sino que hay personas a nuestro alrededor en necesidad. Creo que una vez le mandé mensaje a un grupo de amigas que tenemos, donde María está, y les dije, creo que esto fue el año pasado, les dije de que, oigan chicas, hay algo en lo que les gustaría que orara por ustedes, y me acuerdo que tú me dijiste que te gustaría que orara por ti ese día, porque era el aniversario de donde tu mami había fallecido. Y me acuerdo mucho de eso porque fue como
o sea, yo no tenía ni idea de que ese era el aniversario del fallecimiento de la mamá de Maffer. No tenía ni idea. Pero cuando se lo pregunté, dije, hay personas a mi alrededor que necesitan de verdad que ore por ellas. Me pasó una vez también con mi hermana. Estaba terminando una clase en la iglesia y de verdad como que se puso esa inquietud en mí de decir, tengo que mandarle este mensaje. Le mandé mensaje, le dije, oye hermana, hay algo de lo que te gustaría que orara por ti. Se tardó en responderme, pero a las horas me responde con una foto de su pie enyesado porque se acababa de fracturar todo el tobillo horrible. Tuvieron que operarla horrible. Y dije, eso también me hizo como ser consciente de, es que hay gente a mi alrededor que me necesita en oración. Y creo que es algo que debo de recordarme. No se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Y cuando creo que se refiere a no se preocupen por nada, creo que es absolutamente no se preocupen por nada. Y cuando se dice oren por todo, es oren por todo. Incluso por las cosas que creemos que a Dios no le importan, incluso por las cosas que creemos que, que ya se las repetimos mucho a Dios, incluso por las cosas que, que ya habíamos olvidado, y sobre todo orar por los otros, porque de verdad los demás lo necesitan. Y creo que les hacemos, creo que les podemos hacer una invitación de seguir orando y seguir leyendo su Biblia. Y creo que una invitación que les queremos hacer, o sí, que les queremos hacer, es que le pregunten a alguien, o a su familia, o a una persona, que si quiere que oren que si quieren que ore por ellos. Que es algo que también yo hice con mi familia y fue algo como, creo que les ayudó también a ellos como a decir, como Dios también está conmigo, ¿no? Y creo que también me tocó un tío. Bueno, todas las personas que les pregunté fueron como, gracias María por preguntarme. O sea, necesitaba esa oración, necesitaba eso. Entonces creo que la invitación que les hacemos ahorita es, pregúntenle a un familiar, a un amigo, a alguien que conozcan, que si necesitan una oración, porque les puede ayudar de verdad. Entonces creo que este es el final. Este es el final del podcast, no va a haber más. No, este creo que ya es todo. ¿Quieres decir otra cosa? ¿No? Bueno, yo sí tengo que decir algo entonces. Eso es lo que tenía en mente. Es un nada, ¿ok? Estos vasos, ¿cómo le digo? Si quieren una prenda, si quieren un vaso así como el que ven aquí, hay una, página. Es una página que se llama Elevated Faith. Soy, ¿cómo se dice? Embajadora. Soy embajadora y si quieren 15% de descuento en un vaso o en una prenda, pongan mi código, aquí va a aparecer en la pantalla, Marifer. Bro, Marifer, literal así, Marifer. Entonces, si quieren mi código, ahí lo vamos a dejar y compren. De verdad, tienen Cosas muy bonitas. Sí, tienen cosas muy bonitas. Gracias a María, este vaso me salió en $7. Sí. Código de descuento 15% Marifer. Bueno, pues. Así, Marifer. Marifer. Ni un número. No. Es que no sabía. Marifer 1, Marifer 0. Pero bueno. María y Ángelo, algo. No, bro, solo Marifer le puse. Pero bueno, muchas gracias por ver este video. La verdad, cualquier persona que vea este video, esperamos que te ayude y que puedas decir, no solo soy yo, sino también hay otras personas que tenemos problemas mentales. No, que tenemos pues problemas, que luchamos con lo mismo y no solo eres tú, sino muchas personas. Entonces, este podcast queremos que sea de bendición para ustedes y que sea de bendición para el que lo vea y para todos. Entonces, muchas gracias por ver y esperamos que les haya gustado y comenten y denle like y suscríbanse en esta cajita.
en la cajita que va a aparecer aquí en el video. Entonces, O acá abajo. o no, Siempre o quise no, hacer o no va a eso. aparecer. No, Acá no, abajo. o aquí abajo. A ver, ok, 1, 2, 3. Aquí abajo. Y suscríbanse en la cajita que va a aparecer aquí Aquí abajo. abajo. Entonces, esperamos que les guste mucho. Bye. Bye. Bye, Aquí bro. abajo. Aquí abajo.